Padre, te damos gracias, Señor, por cada diezmador, por cada ofrendante, Señor, que está aquí hoy, Señor, por aquellos, Señor, que no pudieron llegar, los bendecimos, Padre. Bendice estas ofrendas y multiplícalas al 1000 por uno, Señor, porque tú amas al dador alegre, Señor. Así que, amado, puede pasar, puede ofrendar en esta hora. Si deseas hacer alguna ofrenda en esta hora al Señor, lo puedes hacer a través de ATH Móvil al 787-604-9481. Así que vamos a dejar a Robert por aquí. Pasa, quítalo, Robert. Hoy hay visita que no es inesperada en la casa, ¿verdad? Así que, amado, hoy yo quiero que usted se ponga en pie y vamos a recibir a nuestro hermano Roberto Santiago Rosado, Roberto Santiago Rosado, que hoy el Señor le ha placido, ¿verdad?, de que él trajera una palabra, y yo sé que él se ha preparado. Así que, amado, déjese usar por el Señor. Dame aquí el micrófono, que es muy chillón, Padre. Así que siéntese cómodo, preste sus oídos a escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Gloria a Dios. Me están diciendo que me haga el pelo, que me peine. Pastor, un poquito de ayuda. Pero está bien. Gracias. Le quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí y darle los saludos a los que nos están viendo por la internet. Se va a transmitir más tarde, no ahora, pero le damos la bienvenida. Y esperamos que ustedes sigan ahí viéndonos y también que pronto se puedan venir aquí también a visitarnos a Casa de Misericordia, localizada en Palo Hincado, cerca de Martínez Pisa, en el mismo edificio al lado izquierdo de Martínez Pisa. Los esperamos. Y si nos ponemos de pie, primero para empezar, siempre que hagamos una presentación debemos de presentársela al Señor. Y está relacionada un poco con lo que voy a llevarle, la palabra que le voy a llevar. Señor, te doy gracias porque tú me traiste aquí con un propósito, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas, por medio del Espíritu Santo, que me dirija y que lleve todo lo que tú quieras, Señor. Que lo que se lleve aquí sea haciendo tu voluntad, poniendo los ojos fijos en ti y que nos haga acercarnos más a ti. También que pueda impactar a tanto a las personas que se encuentran aquí como las que nos están viendo por las redes. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. A menudo la gente se encuentra en situaciones que las hacen sentir incompetentes o inadecuados. A veces nos sentimos que no nos servimos para nada, que no podemos hacer algo. Cuando la pastora a veces me pregunta a mí, joven, te toca dar la palabra, yo digo, pero a mí, yo puedo llevar la palabra. Y es que uno se siente así, pero tú tienes que dar ese paso para seguir hacia adelante. Y muchos de nosotros nos vamos a sentir así. Quizás tienes una misión que cumplir, una tarea que completar, una decisión que hacer, pero sientes que no puedes hacerlo. La magnitud de la situación o la responsabilidad que lleva las posibles consecuencias en tu vida o la de otros, todos esos factores te hacen
evitar esa responsabilidad. Lo más posible. La vida está llena de decisiones. Va a llegar el momento en que vas a tener que tomar esa responsabilidad o vas a tener que tomar esa decisión. Fíjate, hay decisiones que a veces es una decisión y esa es la salida, es una, no tienes más nada. Y cuando tú haces esa decisión te puede afectar por el resto de tu vida. Ejemplo, divorcio, que a veces la gente lo hace porque no es la mejor solución. La Biblia nos enseña cómo, cuándo hacer el divorcio. Pero te afecta por el resto de tu vida, especialmente si tienes niños. Irse del país, vender tu pertenencia o salir de un maltrato. A veces salir de un maltrato para muchas mujeres es la única solución, porque si no, van a morir. La historia de hoy incluye una nación que tuvo que tomar una gran decisión que cambió su vida, su cultura y su forma de ser. Y la pastora Raquel estaba los otros días hablando de que tenemos que leer la Biblia, porque hay historias en la Biblia que tú tienes que leerlas para que las sepas. Y esas historias pues, te enseñan mucho, te enseñan. Tú tienes que leerlas y son fáciles de leerlas y además tú aprendes, porque incluye muchas enseñanzas. Esa historia se encuentra en Josué capítulo 9, que vamos a ir poco a poco por diferentes versículos. Es una historia que incluye lucha por sobrevivencia, engaño, desobediencia a no consultar a Dios, castigo, bendición y redención. Con su decisión sirvieron a Dios. Dios los usó. Esta nación que yo quiero hablar hoy es de los Gabaonitas. Hasta el nombre turba. Gabaonitas es. Y ahora en estos momentos yo quiero, antes de decir el tema, que ya lo pusieron ahí antes de que yo lo pidiera, pero a Manuel que me traiga, si me puede traer la Biblia, Manuel. El tema. Da la vuelta, por favor. Muchas gracias. Eso es todo lo que tiene que hacer, Manuel. Gracias. Cuando yo llegué aquí, yo le dije a Manuel, vas a tener que ayudarme a la prédica. Y Manuel es una persona bien tímida, que no. Y yo le dije, vas a tener que ayudarme. Y él me dijo, pues yo te puedo ayudar con la Biblia nada más. Pues yo dije, bueno, pues toma la Biblia, cuando yo te llame, me la trae. Y lo hice subir acá arriba para que sepa que el tema de hoy es Dios te va a usar. Manuel, Dios te va a usar. El versículo base en Josué 9:21. Dice, dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Esto aquí está pasando, la historia que está pasando aquí es que Josué se dirige hacia Canaán a conquistar las ciudades, estados que están ahí creadas, que están ocupando el terreno que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces van camino a Canaán.
y ya han derrotado algunas ciudades. Habían derrotado a Jericó y a Ai, y muchos de los cananeos cercanos se reunieron para formar un gran ejército para luchar contra Israel. En Josué 9, del 1 al 2, nos dice: cuando oyeron estas cosas, los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en todas las costas del mar grande delante del Líbano, los heteos, amoreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, se concertaron para pelear contra Israel. Fíjense que estas naciones, antes de unirse, estas naciones eran divididas. Estas naciones no eran juntas. Ellos tenían su rey y su rey tenía su ciudad. Y ahí mandaba y tenía todo su reino. No se habían unido. Pero cuando oyen que Josué viene a atacarlos, a conquistar sus ciudades, ahí es como cuando se unen. Para que sepan que cuando un enemigo venga donde ustedes, no va a venir solo, va a venir acompañado. Y mientras más pueda traer para derrotarte, más va a traer. Eso nos indica aquí esto. Y ellos tenían razones para inquietarse porque le venían a quitar sus pueblos, su tierra. No su tierra, pero donde vivían, porque no era de ellos, era de los israelitas. Ellos oyeron que Josué había conquistado la ciudad de Jericó. Y se empezaron a inquietar un poquito de miedo. Después, Israel conquistó la ciudad de Ai. Pues ahí crece más el miedo. Y dice, pues tenemos que hacer esto, tenemos que juntarnos. Por eso que ellos se unen para hacer eso. Les preocupó. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron estos pueblos? Hay como 5 reinos. 5 reinos que se unieron para pelear contra Israel. ¿Qué hicieron ellos? Pues ellos querían enfrentarse a Israel. Querían enfrentarse y pelear ahí, persona a persona, cara a cara. Fíjense que si tú te pones a pensar como 5 reinos contra Israel, eso está como disparejo, ¿verdad? Pero ellos querían pelear así porque persona a persona, ellos tenían más, se les hacía quizás más fácil. Pero ellos tenían 2 factores que le hizo hacer esa alianza. Los 2 factores fue la desesperación. Ellos se unieron para sobrevivir. Ellos dicen, mira, Israel viene por ahí, Israel viene a atacarnos, nos van a acribillar, ya ganaron en Jericó, ya ganaron en Ai, ahora vienen para donde nosotros. Si no nos unimos individualmente, vamos a poder derrotarlos. Fíjense que en vez de buscar la salvación de Dios y rendirse ante Él, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Pero realmente no estaban peleando contra Josué e Israel. Ellos estaban peleando contra el Dios de Israel, contra Jehová. Jehová les había dado suficiente tiempo para su arrepentimiento, demostrándoles a todos su gran obra sobrenatural, que era evidente ante los ojos de todos los moradores de la tierra de Canaán. Y estos grupos ya sabían de la salvación de la prostituta, de Rahab. La prostituta Rahab, que ella se había unido a Israel y había sido salva ya por ello. Ellos después no la hirieron, no la conquistaron. Pero ellos verdaderamente no doblegaron sus corazones. Más bien se endurecieron sus corazones contra Dios y contra su pueblo. Las naciones siempre se rebelan y siguen rebelándose contra Dios hasta el final. Es lamentable observarlo.
Si aún no se rinde y no cree la obra visible de Dios, ya no les queda la esperanza, sino la destrucción definitiva. Dios también nos da opciones a nosotros. Podemos aceptar a Jesucristo y tener una vida eterna junto a Él. O podemos no aceptarlo y morir para siempre viviendo en una vida eterna de sufrimiento. Los gabaonitas, sin embargo, estábamos hablando primero del grupo de 5, ahora vamos a los gabaonitas, que ellos eran parte de este grupo, pero se habían alejado. Ellos tomaron un enfoque diferente. Y fíjate que hay, en nosotros los humanos hay un instinto de sobrevivencia. Dice que tú o peleas o tú huyes. El grupo este de 5 que estábamos antes hablando, pues ellos decidieron pelear. Los gabaonitas no decidieron pelear, ni tampoco decidieron huir, sino que ellos van a hacer algo que les voy a explicar ya mismo. En Josué 9, 3 al 6, 9 de 3 al 6. Dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de su astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced ahora pues alianza con nosotros. Los gabaonitas habían oído, como el otro grupo, lo que estaba haciendo Israel, que habían conquistado a Jericó, a Jai. Antes de eso habían conquistado otros reinos, el reino de Sehón y el de Og, que eran 2 reyes en otro lado, antes de cruzar. Ellos lo sabían, los gabaonitas lo sabían. Ellos usaron una estrategia diferente. Ellos empezaron a evaluar. Ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si enfrentamos a Josué e Israel, vamos a morir, vamos a perecer, porque ellos nos van a matar. Ellos son muy fuertes. Entonces, tienen que haberse reunido todos los ancianos del grupo ese de los gabaonitas a decidir qué vamos a hacer. O vamos a pelear, o vamos a usar otra táctica. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer para salvarnos? Y aquí está todavía ese instinto de sobrevivencia. Ellos quieren vivir. Ellos también habían huido de la prostituta Rahab. Rahab. Yo digo en inglés Rahab. También. Rahab. Yo digo Rahab. Mientras algunos oyen y temen, otros oyen y se endurecen. Los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, tomaron la decisión de buscar la salvación de la mano de Dios. Ellos oyeron la destrucción total de esas 2 ciudades, pero también ellos oyeron de la prostituta Rahab, quienes se pusieron del lado de Israel. Ellos percataron que Jehová es el Dios de juicio, pero también de misericordia. La decisión de los moradores de Gabaón era usar astucia. Ellos concluyeron que por la fuerza humana no pudieran resistir contra Dios. Y la única opción era usar astucia, al parecer, astucia. Y a pesar de que Gabaón era una ciudad grande,
no eran cobardes. Josué 10:2 dice, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Ellos sabían de agricultura y sabían de comercio. Ellos eran hábiles en la tala de árboles y el manejo de agua, nos dice. Ellos quisieron rendirse ante Israel por Jehová su Dios. Las naciones y las personas tienen tiempo de actuar y decidir entre dos alternativas: el reino de Dios o su propio reino. ¿Eso les parece familiar? Nosotros tenemos esa opción. Nosotros o aceptamos a Jesucristo o lo rechazamos. Vivimos o morimos. Todos deben tomar su camino antes de llegar al juicio de Dios. A pesar que ellos no usaron la manera legítima, ellos tomaron la dirección correcta a rendirse ante Dios Jehová. Viviendo en este mundo, cada día pasamos los momentos de elegir entre dos caminos: con el mundo o rendirnos ante Dios. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Mucha gente se rinde ante el mundo. ¿Por qué? Porque le es más fácil. El destino se decide en nuestra decisión de fe. Los gabanitas buscaron engañar a Israel para que hiciera un tratado de paz con ellos. A pesar de que los israelitas tenían prohibido hacer paz con las tribus de Canaán. Pero aquí todavía los israelitas no saben si ellos son o no son. Pero los gabaonitas planearon cuidadosamente su engaño. Fueron listos. Proporcionaron pruebas falsas como parte de su engaño. ¿Qué nos decían los versículos? Que usaron sacos viejos, cueros viejos, zapatos viejos y recocidos, pan seco y mohoso. Yo creo que ellos estuvieron como quizás pudieran estar un mes en el desierto, sin bañarse, sin limpiar la ropa, sin sacudirse el polvo. Rompieron los zapatos para que se vieran peor de lo que ellos querían presentarse. Ellos decían que venían de una tierra lejana. Además de su apariencia engañosa, los gabaonitas simplemente mintieron al afirmar que venían de una tierra lejana, cuando no era así. Todos sus otros engaños apoyaban esta mentira. Estos gabaonitas eran unos actores. Yo creo que le daban el Grammy o lo que le dan para los actores que ganan, que son bien, bien buenos, el Oscar, porque ellos todo lo planearon. Fue algo detallado, no fue algo así a la ligera. Ahora vamos a cómo fueron engañados Josué y los líderes de Israel. Porque los gabaonitas le presentaron la parte de ellos. Los de Israel respondieron a los hebeos: quizás habitáis en medio de nosotros. Quizás habitáis en medio de nosotros. Los hombres de Israel comprendían que no podían hacer una alianza de paz con el pueblo de Canaán. Entendían la posibilidad también de ser engañados por aquellos que vivían en medio de ellos. Sin embargo, no llevaron su escepticismo lo suficiente lejos y no buscaron al Señor sobre el asunto. Vinieron, recibieron la parte, y eso nos pasa, yo creo que muchas veces a nosotros. Viene alguien y nos dice algo y ya tú te lo creíste. ¿Te lo creíste? Enseguida.
Decía entonces, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Cuando los gabaonitas dijeron, somos sus siervos, estaban ofreciendo convertirse en vasallos de Israel. A cambio esperaban que Israel, la parte más fuerte, los protegiera de sus enemigos. Ya ellos tenían todo esto planeado. Yo hago una alianza contigo. Tú eres el que estás acabando, el que está repartiendo bofetadas por ahí. Pues tú me vas a proteger a mí cuando yo necesite. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana. Claramente los gabaonitas le mintieron a Israel, pero a pesar de sus mentiras, aún sentían una debida admiración y respeto por el Dios de Israel. Habían oído de su fama y sabían que serían conquistados, al igual que Jericó y Ai. En cierto modo, su engaño era una especie de tributo a Israel y al Dios de Israel. Demostraron su rendición total ante los ojos de Josué y de Israel. Israel los podía ver a ellos como que no eran una amenaza. Y nosotros nos pasa eso a veces. Vemos una persona que está así, bien vestido mal o algo así, o decaído, o bajito, o caminando lento. Quizás nosotros creemos, bueno, esa persona no es una amenaza para mí, eso no me puede hacer nada. Por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestra casa para el camino el día que salimos, para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de muy largo camino. Los gabaonitas siguen insistiendo, siguen añadiendo cositas para que su engaño se vea como una verdad. Para que los israelitas, para que Josué y los israelitas le crean. En Josué 9, 14 y 15 dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Quién le creyó a los gabaonitas? Josué y todo Israel. Hicieron un gran error, el pacto. Un pacto con gente que no debieron hacerlo. Los hombres de Israel se convencieron con demasiada facilidad a ver los odres rotos y el pan mohoso de los gabaonitas. Aunque los gabaonitas eran buenos mentirosos, los israelitas confiaron en sus sentidos en lugar de en el Señor. Seguramente dijeron, mira este pan, siente y cómetelo, ve cómo está tan malo, no sabe a nada, no sabe ni a pan, está duro, rancio. Sin duda deben haber recogido un largo camino. ¿Qué hicieron ellos? Caminaron por vista, no por fe. Aquí cada vez estamos oyendo, caminen por fe, no por vista. Los israelíes no lo hicieron. Ellos aceptaron la apariencia de pan rancio sin considerar que había muchas explicaciones posibles
para su estado. Ellos no consultaron a Jehová. El engaño de la gabaonita fue astuto y por lo tanto poderoso. Sin embargo, el verdadero problema radicó en que Josué y los líderes de Israel nunca consultaron a Jehová. ¿Qué hubiera pasado si Josué e Israel hubieran consultado a Jehová? Jehová le hubiera revelado y hubiera dicho, mira no, esos son tus vecinos ahí al lado, estos son tus enemigos. Pero no pasó así. El pueblo de Dios a menudo enfrentará problemas cuando no busca consejo de Jehová, quien ha revelado su sabiduría en su palabra. El gran error de Josué e Israel con los gabaonitas fue confiar únicamente en lo que podían ver, oír y tocar. La evidencia material indicaba que venían de muy lejos. Convencidos por lo material, descuidaron buscar a Dios. Esta exclusiva confianza en lo material y el descuido de lo espiritual llevó a Israel a caer en el engaño. Los hombres de Israel tomaron las pruebas de materiales para analizar la situación. Humanamente las provisiones estaban bien preparadas sutilmente hasta que los israelitas no pudieron dudarlas. Viendo pan seco, mohoso, cueros de vino rotos y vestidos y zapatos ya viejos, ellos llegaron a creer en sus palabras. Las provisiones desde tierra lejana, solicitud de alianza y su postura humilde habrían atraído el corazón de Josué y los hombres de Israel a empatía en creerlos. Fíjense las cositas que hacían los gabaonitas. Venimos de tierra lejana. Queremos ser tus amigos. Queremos hacer una alianza contigo. Vamos a ser tus siervos. Somos tus siervos. Le están ofreciendo todo ahí a Israel. Israel dice, bueno, está bien. Aceptamos. El error de Israel y Josué no radicó tanto en ser engañados, sino en no buscar el consejo del Señor. Y esta era una advertencia para todos los que leen este pasaje. Dios está disponible para ser consultado e ignorarlo te conlleva riesgos. Los creyentes de hoy en día son engañados con frecuencia. Los hijos sí continúan siendo engañados. Las mujeres se casan con maridos inconversos, asumiendo que lo van a convertir o que lo van a cambiar. No, yo voy a poder cambiar a esa persona. Esa persona va a aceptar al Señor. Los ministros de la iglesia admiten lobos rapaces en su seno, engañados por el disfraz de piel de oveja. Y los jóvenes convertidos son seducidos lejos de la simplicidad y pureza de la fe por espíritus mentirosos que parecen tan encantadores como los ángeles de Dios. Todo esto sucede porque confían en su juicio y no buscan el consejo de Dios. Debemos probar los espíritus para ver si son de Dios, ya que muchos espíritus falsos han salido del mundo. Discernir, ¿verdad, pastora Raquel? Hay que discernir. Sin embargo, la palabra arroja una palabra en juicio diciendo no consultaron a Jehová. Los israelitas estaban en proceso de guerra, estaban peleando con el Dios de Israel. Esta guerra estaba ordenada y guiada por Dios. Dios le prometió esa tierra a los israelitas y él la tenía que dirigir. Y esto me lleva a mí cuando uno está en un ejército, un army real, pues tú no das un paso porque las órdenes vienen de arriba. El general envía una orden a un teniente coronel, a un coronel, un teniente coronel baja, el otro que llega al capitán, llega al teniente y llega a los sargentos y llega a los soldados rasos. Eso tiene todo un orden. Aquí los israelitas tanto tiempo que llevan peleando y no lo entendieron.
Ellos no consultaron al general, al rey de reyes, señor de señores. Ellos habrían tenido que consultar a Jehová del tema tan importante que era de la alianza también. Ellos tenían que recordar que de la derrota dolorosa en la conquista de Ai. En la conquista de Ai, en la primera conquista de Ai, Israel perdió, pero fue una razón que perdió, porque ellos habían conquistado a Jericó antes de Ai, y Acán, una persona llamada Acán, pues cogió unas cosas que estaban prohibidas coger, un equipo, un oro o lo que fuera, lo cogió y eso no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, y ellos lo que hicieron fue que cuando fueron a Ai perdieron la primera vez. La segunda vez ganaron porque corrigieron el error. El error se corrigió. Forzosamente debemos arrodillarnos a orar ante Dios. La palabra no consultaron a Jehová nos advierte negligencia en oración. Sean cosas grandes o pequeñas, debemos habituar a consultar a Jehová. Al orar con todo corazón, Dios siempre manifiesta su voluntad y nuestro corazón brinda su sabiduría que supera la astucia del mundo. Solamente el camino de Dios nos conduce al camino correcto. Dice que Josué también hizo paz con ellos. Celebró con ellos una alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. Esto no fue nada más Josué, fue todo el grupo. Ellos lo celebraron en el nombre de Dios, pero era una celebración sin Dios, como ya sabemos, que no consultaron a Dios. Ellos juraron por Jehová, Dios de Israel, pero sin aprobación de Dios. Ellos estaban haciendo un pacto sellado bajo juramento solemne al Señor. Israel hizo el tratado con los gabaonitas porque creían equivocadamente que eran de una tierra lejana. Y Dios permitía hacer tratados con naciones lejanas, pero no con los cananeos. En Josué 9, 16 al 20, nos dice: pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot, Kiriat Yarim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Esta fue una prueba fehaciente de las pretensiones de los gabaonitas. Los israelitas no debieron haberse limitado a simplemente mirar su pan y sus sandalias. Esta prueba llegó demasiado tarde cuando ya habían hecho el pacto con los gabaonitas. Ellos hicieron una decisión muy rápido. Ellos nada más supieron del engaño 3 días después. ¿Por qué ellos no trataron de decir, ok, vamos a dejarte aquí por unos días y vamos a verificar si en verdad son de aquí o son nuestros enemigos, si son de tierra lejana o no? Pero no lo hicieron, hicieron el pacto muy rápido. Algunas de las ciudades mencionadas aquí disfrutaron de gran reputación entre los israelitas. De hecho, Dios eligió hacer una de ellas Kiriat Yarim, la residencia del Arca de la Alianza durante 20 años, en los reinados de Saúl y David. A pesar de las quejas en su contra, los gobernantes comprendían la necesidad de actuar de manera correcta y honorable ante Dios. Cumplir con su juramento, incluso si no era un buen juramento. Los gobernantes de Israel demostraron sabiduría al no permitir que un segundo pecado, como el aniquilamiento de los gabaonitas,
siguiera su pecado. Al ellos envolverse en este pacto con los gabionitas, ya no lo podían hacer mucho daño. Los israelitas ya no le podían hacer mucho daño a los gabionitas. ¿Por qué? Porque habían jurado en frente de Jehová. Y ellos no querían hacer el mismo error que hicieron en Ai. Ellos desobedecieron a Jehová en Jericó y después perdieron en Ai. No quería que le pasara lo mismo que le pasó en Ai, que habían perdido la batalla. Ellos no querían perder. Israel mantiene su palabra. La gente estaba enojada porque los habían engañado. ¿Cuántos aquí los han engañado? ¿A cuántos aquí los han engañado? Siempre hay un engaño y eso nos produce ira, nos enoja, nos enfogona. Lo mismo le pasó al pueblo al pueblo de Israel. Los líderes de Israel demostraron su integridad al negarse a retractarse de su juramento, a pesar del costo que esto implicaba. Este compromiso de cumplir las promesas es una señal de consagración. Dado que el juramento se hizo en el nombre del Señor, Israel estaba moralmente obligado a cumplirlo. Romper esa promesa se consideraría un pecado contra Dios, en lugar de un pecado contra los gabeonitas. Fíjense la importancia de un pacto que es. Este tuvo muchos efectos, ese pacto que hicieron con los gabeonitas. Acuérdense que ellos le dijeron a los gabeonitas que iban a hacer alianza, hicieron alianza. Una alianza que significa son mis amigos. Si a ellos les pasa algo, yo los voy a defender. Si a mí me pasa algo, ellos me van a defender. Y si no seguimos ese pacto, Dios no nos va a ayudar. Dios va a estar en contra, vamos a estar en contra de Dios, del mandato de Dios. Porque ellos juraron ante Dios por lo que hicieron. ¿Y qué es lo que pasa con esta alianza? Que llega el tiempo que tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar para atrás. Llegó el tiempo en que los gabionitas, que Jerusalén y estos otros grupos que yo les dije ahorita, supieron que Israel le había ganado a Jericó, le había ganado a Ai, le había ganado a Sehón, le había ganado a Og, y que los gabionitas se habían hecho una alianza con los israelitas. Al hacer esto, esa alianza con los israelitas, los gabionitas, el grupo quiere atacar a los gabionitas, el grupo de Jerusalén y otros grupos ahí, otras ciudades. Y los gabionitas pues enseguida tienen que llamar a mi amigo, llaman enseguida a los israelitas y le dicen, mira, nosotros tenemos una alianza y nos vienen a atacar. Y ahí es cuando Israel tiene que, como decimos, meter mano y pelear, ayudar a los gabionitas. Pero da la casualidad que esa es la gran batalla que Israel tiene contra estos reyes. Es tan grande esta batalla que tiene contra estos reyes que Dios le está dando ayuda. Dios le dice, dale para adelante, echa para adelante. Y Dios hasta envía piedras para matar a esta gente, a estos grupos, al enemigo. Y dice que, en la Biblia dice que fueron más los muertos por las piedras que los de Israel tuvieron que pelear. Dios ayudó más ahí a matar al enemigo que los israelitas. Pero los israelitas estaban siguiendo el pacto. Así que es bien importante seguir un pacto. Es una palabra. ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho a veces, mira, yo voy para tu casa a las 12? Y pasa las 12, las 1, las 2, las 3, pasó el día y no llegaron.
tu palabra no vale nada, tu palabra no vale nada porque tú no hiciste lo que tú dijiste, tú hablaste, hiciste un pacto porque tú estás hablando delante de Dios. Para mí eso que sería también mentir sería también porque no está ni haciendo lo que dijiste. Esa es la importancia del pacto aquí, de que Dios estuvo con ellos. Ellos juraron por Dios y Dios lo permitió. Es que Dios trabaja en diferentes maneras. Dios permite cosas y usa una situación para atraer. Con esta pelea que se hizo, eso lo que hizo fue exaltar al Dios de Israel más. Lo subió más. Fíjense lo que el pacto produció. El engaño produció un pacto, el pacto produció una guerra, una batalla grande y Dios se glorificó. Dios salió. Y además de eso, también, además de la pelea esta, que estaba glorificando a Dios, acuérdense, la alianza con los gabeonitas, eso es por generaciones. Estamos hablando ahora, vamos desde Josué y siglos después viene Saúl, David. Saúl fue el primer rey de los israelitas y después David. Saúl, que no era muy bueno, siempre estaba detrás persiguiendo a David para matarlo. Tenía un espíritu malo también. Saúl también empezó a matar gabeonitas. Empezó a matarlos. Y se explica que quizás fue por celos, que no quería que ellos estuvieran ahí, o también quizás era por celos o porque que los quería eliminar, los quería extinguir. Y vamos a 2 de Samuel 21:1. Segunda de Samuel 21:1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabeonitas. Saúl rompió la promesa a los gabeonitas. Rompió y empezó a matarlos. Entonces dice que hubo una hambre. Eso fue un castigo de Dios. Porque después de Saúl vino David. Y eso le tocó a David. David le tocó resolver lo que Saúl había hecho a los gabeonitas. Porque eso siguió de generación en generación. Y David dijo: bueno, yo voy a resolver esto, ¿qué es lo que pasa? Y le preguntó a Jehová qué era lo que estaba pasando, porque era que estaba pasando esta hambruna. Jehová le explicó por qué era. Y David sigue decidiendo, dice: bueno, ¿qué yo voy a hacer ahora para resolver esto entre los gabeonitas e Israel? Y lo que pasó fue que David fue donde los gabeonitas y le preguntó: ¿qué podemos hacer para resolver este rompimiento de esta promesa? Y ellos le dicen en 2 de Samuel 21:6: désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Fíjense a lo que llega. Que los gabeonitas no piden chavo, no piden tejeno, ni no piden nada. Ellos lo que piden es sangre por sangre. Que maten
a los descendientes de Saúl, a 7 descendientes de Saúl. Pero también aquí hay otro pacto que había, porque había una persona que se llamaba Mefiboset, que era hijo de Jonatán, que Jonatán era hijo de Saúl. Mefiboset era nieto de Saúl, nieto de Saúl, y era el hijo de Jonatán. David también había hecho un pacto con Jonatán que iba a proteger al hijo de él, que era Mefiboset. Pues entonces él va donde los gabionitas, le dice, mira, sí, yo te puedo dar los descendientes de Saúl, menos Mefiboset. Fíjense la importancia de cuando tú haces un pacto. Ahí hay 2 pactos envueltos, el de los gabionitas y el de David con Jonatán. Y así en el versículo 21, 14. De 2 Samuel 21, 14. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Al hacer esto que ahorcaron estas personas, 7 personas murieron ahorcadas, pues después se acabó el hambruna. Dios los ayudó. Ahora vamos a seguir con si Josué tenía que hacer una decisión. ¿Se acuerdan que hablamos de decisiones al principio? Josué también tenía que hacer una decisión. Oye, esta gente nos engañaron a nosotros, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues ya no los podemos matar, ¿qué hacemos? Y yo le digo a esto, ¿fue un castigo o fue una bendición? Y en Josué 9, 21 al 27. Dice, dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejaré de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por vuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, los que son hasta hoy. Josué hizo la decisión, no tenía la opción de matar a los gabionitas debido al juramento que habían hecho, pero sí podía controlarlos, convirtiéndolos en obreros perpetuos para el servicio del tabernáculo o del templo. Su labor consistiría en tareas humildes como cortar leña para los fuegos de sacrificio y transportar agua para el servicio del tabernáculo. En otras palabras, los gabionitas sobrevivieron, pero sirvieron como esclavos a los israelitas durante generaciones. La tierra de Gabá más tarde sería asignada a la tribu de Benjamín. Gabaón pasó de ser un pueblo independiente, un pueblo rico en comercio, a
ser servidores de Dios y de los israelitas. De enemigos pasaron a ser servidores. En Deuteronomio 20, del 10 al 11, dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Esto establece que cuando Israel peleara contra una ciudad podía ofrecer paz. Y si esta era aceptada, la gente de la ciudad sería puesta bajo servidumbre. Este fue el resultado de los tratos de Israel con los engañosos gabaonitas. Al considerar todas estas circunstancias, se demuestra que el mandato de destruir los cananeos no era tan absoluto como se suponía. Más bien debe entenderse que se refería a la destrucción de la existencia política de las naciones cananeas en lugar de la destrucción de sus vidas. Los gabaonitas entendían lo mismo que todas las tribus cananeas, que el Dios de Israel había enviado a Israel para tomar la tierra de los cananeos como un juicio contra ellos. Específicamente aquellos cananeos que optaron por permanecer en la tierra, a pesar de conocer el juicio divino inminente, enfrentarían las consecuencias de este juicio. En lugar de quedarse, ellos pudieron haberle huido para salvar sus vidas. Fíjese que los gabaonitas, ellos no se quejaron con lo que se les asignó que hicieran. Ellos dijeron: bueno, haz con nosotros lo que tú quieras. Y eso muestra también humildad. Haz conmigo lo que tú quieras. Sí, te engañé, pero estamos dispuestos a hacer lo que tú nos ordenes. Después que nos dejes vivir, los dejaron vivir y los ayudaron también. En Josué 9:23 dice: ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Fíjense que uno se pone a mirar ahí las dos cosas que le pusieron a hacer a ellos: cortar la leña y sacar el agua. Yo les informé antes que estos gabaonitas eran diestros en cortar leña, tenían talento para cortar leña y para manejar el agua. Y les tocó hacer eso allí. Dice que sin duda por el engaño los de Gabaón y otras 3 ciudades fueron maldecidos, pero ellos lograron ganar su meta, que era la salvación. Ellos ganaron su vida no por su astucia, sino porque la intención a fondo de ellos, el temer a Dios, su confesión revela el motivo verdadero de su astucia. Esta gente también temían a Dios. Ellos dijeron: no podemos hacer nada, no podemos ganar la batalla a los israelitas, pues vamos a engañarlos y vamos a unirnos a ellos. Pero tenían temor a Dios. Josué 9:24 nos dice, Josué 9:24: y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestra vida a causa de vosotros e hicimos esto. Ellos oyeron la palabra de Dios que fue mandada a Moisés por los hijos de Israel. Había de dar toda la tierra y destruir todos los moradores de la tierra.
Maravillosamente ellos creyeron en la palabra mandada por Moisés. Ellos tuvieron temor de la palabra de Dios, de su obra. Por este motivo ellos no murieron como Acán, quien engañó a su pueblo, sino la salvación les fue otorgada. En Josué 9:27 dice: y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Ellos fueron destinados a ser leñadores y aguadores. Cortar la leña y sacar el agua eran los trabajos de estatus social bajo en el pueblo de Israel. Era el trabajo principalmente de los extranjeros y de los esclavos. El pueblo de Dios diariamente tenía que sacrificar a los animales y quemar ofrendas en el altar según la ley. En Levítico 7, 37 a 38 nos dice: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Esto es un mandato de Dios, estos sacrificios. Sacrificar y quemar las ofrendas de los animales diariamente se necesitaban mucho trabajo de leñadores y aguadores. Y aquí tenemos a todos estos gabionitas que vienen a ayudar, vienen a hacer ese trabajo. Tenemos que podemos hacer el sacrificio, más sacrificio, o tenemos más gente para hacerlo. Lo importante era que este oficio era para el altar de Jehová. Aunque ellos se hicieron, los siervos de Israel fueron constituidos a servir a Dios a la cercanía. Como leñadores y aguadores, ellos pudieron acercarse al altar de Jehová cada día y aprender cómo adorar a Dios. Los gabaonitas eran ignorantes de Dios y eran el objeto del juicio de Dios para la eterna destrucción. A pesar de su astucia, si Dios quisiera, ellos pudieron ser expulsados fuera de la tierra de Canaán. Pero ahora su temor a Dios les hizo ser adoradores de Dios en el conocimiento de Él. Estos gabaonitas ellos tenían su religión y ellos adoraban a múltiples dioses, no era uno. Ahora tienen que adaptarse a la vida que le estaban dando los israelitas de adorar a un solo Dios. Así que esto puede tener un efecto en ellos y puede llegar hasta convertirlos a ellos, a Jehová, aceptar a Jehová como su Dios. Ya estamos terminando. Aleluya. Debemos escoger entre concertarnos con el mundo o rendirnos ante Dios. Aprendamos a consultar a Jehová, a adquirir su sabiduría para superar toda la astucia del mundo. Seamos leñadores y aguadores en nuestro lugar para poder servir a Dios a la cercanía. De esta manera, Dios va a bendecir nuestra vida y la de nuestra descendencia de la manera inesperada como lo había hecho con los gabaonitas. Aunque los gabaonitas eran enemigos de los israelitas, nos enseñan algunas lecciones importantes hoy. La estrategia de los gabaonitas fue efectiva porque Josué y su pueblo no consultaron primero a Dios para obtener sabiduría. Así Josué 9 revela la necesidad de que los creyentes en Cristo oren en todas las decisiones importantes, pequeñas, grandes, y busquen su voluntad antes de avanzar. Además, el hecho de que el Señor mantuviera a los israelitas en su pacto es algo serio. La eventual incorporación de los gabaonitas a Israel muestra la misericordia y la gracia de Dios para todas las personas. Podemos concluir que la maldición de Josué a los gabaonitas y a las de otras 3 ciudades
no era la maldición, sino era una bendición en realidad. Durante toda la historia de Israel podemos encontrar cómo Dios había tenido la misericordia sobre estos pueblos rendidos a Él. Dios se manifestó a Salomón y después del exilio babilónico, los gabaonitas participaron activamente en reconstrucción del muro de Jerusalén. Cafira llegó a pertenecer a la tribu de Benjamín. De la ciudad de Berot se levantó un capitán muy valiente y distinguido del rey de David que se llamaba Naharai. En la ciudad Kiriat Yarim, durante 20 años, el arca de Dios permaneció allí. Y Dios bendijo al pueblo de esa ciudad. Nuestro Dios es el Dios misericordioso sobre todos los que vienen a Él y bendice a su descendencia como su propio pueblo de la manera inesperada. En verdad, el poder servir a Dios a la cercanía es la bendición más grande. Pero pese que ese trabajo nos hace cargar alguna cruz. Pero mediante esa carga podemos aprender cómo servir a Dios. Como los gabaonitas y finalmente entramos en su plenitud de vida. Fuimos como los gabaonitas que no merecían ser el pueblo de Dios. Más bien fuimos el objeto de su ira por nuestros pecados horribles. Dios es misericordioso, Dios se hace Dios de los inmerecidos como cuando lo tememos. Ahora en el Cristo todos nosotros podemos llegar al altar de Dios. No pertenecíamos al pueblo de Dios, pero ahora por su piedad nos hicimos su pueblo. No importa ser leñador y aguadores u otros oficios. Estar cerca de su altar y poder servirle es el gran privilegio en nuestra vida. Que Dios use nuestra vida, sea cual sea nuestro oficio o habilidades, para poder estarle sirviendo a la cercanía, para poder participar en su gloria. Dios a menudo obra de maneras inesperadas, usando incluso nuestros errores y decisiones imperfectas para cumplir sus propósitos. Me quiero dirigir ahora en esta conclusión, parte de esta conclusión a los que nos están viendo. Los gabaonitas tuvieron que hacer una decisión entre la vida y la muerte. Engañaron, mintieron, temieron a Dios, sirvieron a Dios. Dios los aceptó y los defendió. Esto nos muestra que Dios quiere que tú vengas a Él. Él te acepta como vengas. En Juan 6:37 nos dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Aunque hayas engañado, aunque hayas mentido o cometido grandes pecados, Él te perdona y te acepta. En Romanos 10, 9 al 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. A ti que me estás viendo, quiero dirigirme a ver si tú has conocido a Jesús o tú has aceptado a Jesús. Ya leímos que para aceptar a Jesús, tú debes de confesar con tu boca y creer en tu corazón. Y desde ahí, desde tu casa, si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, yo te invito en estos momentos a que tú lo hagas. Y puedes repetir conmigo estas palabras desde ahí donde estás sentado. Jesucristo, en este momento yo te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados.
Yo confieso que Jesucristo es el Señor y que creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Señor, escribe mi libro, escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé hoy mi Salvador, Señor. Jesucristo, te acepto como mi Salvador. Gracias, Señor. En estos momentos ya has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Ahora es tu parte de crecer espiritualmente y eso lo puedes hacer atendiendo una iglesia, leyendo la palabra y aceptando la ayuda de los hermanos que están en la iglesia para que ellos te expliquen cómo tú puedes crecer espiritualmente. Nos encontramos en Casa Misericordia, Jesucristo Rey, aquí en Palo Hincado. Los días de culto, me lo pueden poner ahí, días de culto son martes a las 7:30, tenemos discipulado. Los jueves y los domingos, los jueves a las 7:30 tenemos culto y los domingos a las 10:30 tenemos culto. Muchas gracias. Ahora tenemos unos anuncios antes de despedirnos de los hermanos en la internet. Tenemos una vigilia mañana, viernes 11 de julio 2025 a las 8. Tenemos a la profeta Yanis Ramos y la apóstol Margie Colón. También tenemos el culto familiar del domingo, la pastora Raquel Figueroa, arrebatando el botín al diablo. Domingo 13 de julio a las 10:30. Y el 20 de julio tenemos el culto profético con el profeta Dwight Ortega. El profeta Dwight Ortega también va a estar trayendo unos libros que pueden venir y comprar. Se llama Lo procesado es promovido. Lo que no es procesado no es promovido. Puedes venir también al culto, escuchar la palabra y después que escuchar puedes comprar el libro. También el del 14 al 19 de julio tenemos oración y ayuno. Puedes unirte a nosotros, se van a estar dando más instrucciones para estos días, del 14 al 19 de julio. Nos despedimos de los hermanos que están conectados por la internet. Que Dios les bendiga. Espero que esta palabra le haya llegado. Los gavionitas engañaron, mintieron, pero temieron al Señor y fueron servidores de Él. Dios actúa de diferentes maneras. Bendecidos sean. Los despido.